Carla, vamos a comenzar entonces. Perfecto. Ya. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien y nos estén viendo desde sus hogares. Hoy les quiero invitar a que sean parte de este Link Coffee, cambio organizacional con enfoque de género. Pasamos de una intención a la acción, dictada por una docente del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien expondrá sobre algunos conceptos claves para entender la perspectiva de género y los distintos tipos de discriminación directa e indirecta que se producen en las organizaciones. Me presento, mi nombre es Ángela Núñez, subdirectora de Educación Ejecutiva y Negocios, y les quiero recordar que debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo, todos nuestros eventos están siendo transmitidos a través de diversas plataformas digitales con el objetivo de respetar el confinamiento social y velar por la seguridad de todos. Dicho esto, les doy la más cordial bienvenida al Link Coffee entonces, cambio organizacional con enfoque de género, pasemos de la intención a la acción. Una jornada organizada por UNegocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Antes de comenzar, como siempre, les presentamos a la docente a cargo de este evento. Ella es Carla Rojas, psicóloga, Universidad de las Américas, directora académica del Diplomado en Perspectiva de Género para la Gestión de Organizaciones y coordinadora de Inclusión de Género del Observatorio de Gestión de Personas de nuestra facultad. A continuación, los dejo invitados, como siempre también, a visitar nuestras redes sociales de UNegocios a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde se podrán enterar de todos nuestros eventos, campañas, ofertas de empleos para alumnos y exalumnos, entre muchas otras novedades. Además, les comento para quienes estén interesados en tomar un programa orientado a esta temática, pueden contactar a Daniela Mandujano, ejecutiva de UNegocios, a su correo de mandujano@unegocios.cl. Y por otra parte, quienes estén interesados en capacitar a su empresa en esta área, pueden escribir a corporativos@unegocios.cl y los contactaremos a la brevedad. Igualmente, dejaré todos estos datos puestos en el chat para que los puedan ver desde ahí. Les recordamos también, para todos quienes hayan asistido a esta jornada, se les enviará el día de mañana el video con la grabación de la clase, la presentación y algún tema relacionado con esta charla. Asimismo, solicitamos en el caso que tengan alguna pregunta, las pueden realizar a través del chat de esta plataforma y al finalizar el evento los veremos junto a la profesora para ser respondidas. Muchas gracias por ser parte de esta instancia y esperamos que sea de su total agrado. Para finalizar, invitamos a Carla a iniciar su presentación. Por favor, adelante, Carla. Muchas gracias, Ángela. Gracias y bueno, bienvenidas todas y todos también a este Link Coffee, donde vamos a hablar un poco del cambio organizacional con enfoque de género. Siempre me preguntan un poco qué es lo que hacemos también en el Diplomado de Gestión de Organizaciones con enfoque de género. Así que bueno, voy a presentar brevemente el programa y después la problematización de por qué nos reunimos hoy día. Ya, primero decir, bueno, que efectivamente las docentes del Diplomado de Gestión Estratégica de Organizaciones con enfoque de género, yo soy la directora académica, yo soy magíster en dinámica organizacional y gestión de personas, también soy diplomada en gestión de decisiones y, bueno, experta en gestión del cambio con enfoque de género hace más de 10 años que trabajo esta línea de investigación y también asesorías a empresas. También el equipo lo forma nuestra queridísima Olga Pizarro, que también es experta en temas de emprendimiento, ingeniería comercial, ella es máster también en metodología de las ciencias del comportamiento, profesora de pre y posgrado, y ha tenido durante años la posibilidad de generar investigación en emprendimiento femenino, lo cual también es un plus para nuestro diploma. En nuestro diploma también trabaja Tatiana Hernández Comandini, que es experta en prevención de violencia de género, también en buenas prácticas. Un segundo. ¿Estáis escuchando lo que suena en mi computador? Estoy escuchando, sí.
Ahora, Tatiana Hernández también es experta en prevención de violencia y trabaja con nosotras. Y Claudia Donaire, que es abogada con enfoque de género también, que nos enseña toda la parte de legislación laboral nacional e internacional en relación a los procesos de gestión de personas. Y Andrea Betancourt, que también es PhD en economía, ella nos enseña toda la parte de indicadores y estadísticas de género, destacada economista con enfoque de género, fue asesora del Ministerio de Hacienda por 4 años durante el gobierno de Michelle Bachelet y ahora actualmente también es profesora y docente de la Universidad de Talca. Fue también... Mira una cosa, tienes problemas con tu cámara. Encargada del estudio de comunidad mujer, ¿ya? Los cursos que nosotros tenemos en el diploma es gestión estratégica de organizaciones con enfoque de género, elementos conceptuales del enfoque de género, estrategias públicas y privadas para la igualdad de género y no discriminación, violencia hacia las mujeres y mujeres y negocios, y metodología para la transversalización de una política de género. En las distintas cátedras ustedes podrían salir como expertos en gestión del cambio con enfoque de género, ¿ya? Ahora, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de gestión del cambio con enfoque de género? ¿Cuál es la problematización que nos lleva a nosotras a crear este programa y entender que las organizaciones tienen que trabajar de manera urgente el enfoque de género? Primero, entender que actualmente las cifras de trabajo, bueno, en relación a la brecha salarial, nosotros tenemos aproximadamente un 30% de brecha salarial actualmente en las mujeres profesionales, pero si las mujeres estudian un posgrado, esta brecha puede subir hasta un 45%, ¿ya? También tenemos el problema de la participación laboral actual femenina, en la cual tenemos un 48,5% antes de la crisis, porque ahora bajamos 6 puntos, por lo tanto, una vez más, las mujeres son las más precarizadas en la crisis. Entonces, la tasa de participación que estaba en un 48, ahora está como en un 42%. Y actualmente también en la región, en América Latina, es de un 55%. Y según los países de la OCDE, es un 62%. Por eso, Chile tiene la tasa de participación laboral más baja de la región. Así ha señalado los organismos internacionales que Chile no puede ser considerado un país en desarrollo a menos que supere esta tasa de participación laboral, ¿ya? Otro interesante dato que tenemos que tomar es que también de acuerdo a la última encuesta NUT, que es la encuesta del uso del tiempo, las mujeres desde los 25 a los 45 años trabajan aproximadamente 7 horas en la casa, en la parte del servicio doméstico, ¿ya? Por lo tanto, los hombres en promedio trabajan un 3%. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres trabajan en promedio más de 4 horas y media más que los hombres diariamente en el trabajo no remunerado, en la etapa crítica del desarrollo de carrera, que es de los 25 a los 45 años. ¿Cómo estamos en las mujeres y altos cargos? Bueno, en Chile actualmente, ahí vemos cómo ha sido la evolución desde el 2011 hasta el 2018, y ha sido bien lenta la participación de las mujeres en Chile en los directorios. Actualmente tenemos un 6,3%, cuando el promedio en la OCDE es un 20%. Por lo tanto, una vez más, Chile está al debe en esta cifra y necesitamos acelerarla con urgencia. Esto no cuadra con la formación académica de las mujeres en Chile, porque en Chile las mujeres son las que más años académicos tienen, somos las que más estamos formadas. Sin embargo, esta representatividad no se encuentra en las organizaciones. Como señalábamos, si bien la brecha puede variar de acuerdo a la edad de las personas, lo cierto es que en la edad más productiva, que es de los 30 a los 54 años, la brecha está al 30%, luego puede bajar un poco más, pero siempre es por sobre el 30%. Y lo último, señalar que de acuerdo al Global Gender Index Gaps, nosotros ubicamos más o menos en el lugar 37. Este es un ranking que mide 149 países en distintas dimensiones en equidad de género. Sin embargo, Chile ocupa el lugar 37 a nivel educacional. Esto quiere decir que mujeres y hombres tienen el mismo acceso a la educación.
Sin embargo, bajamos al lugar 120 de los 140 países porque una de las brechas más altas en el país, como decimos, es la desigualdad salarial, pero además la oportunidad laboral y económica. Y en brecha salarial, Chile ocupa el lugar 128 de 149 países. O sea, tenemos la brecha salarial más grande del mundo casi. Además, tenemos que pensar que cómo podemos bajar del lugar 37 al 120 en participación laboral. Nos damos cuenta que efectivamente nosotros no hablamos de un techo de cristal, sino que hablamos de un muro de cemento para incorporarnos al mundo laboral en el país. ¿Ya? Esto además, post-crisis, post-pandemia, nos genera un gran desafío al país, a todos los agentes de cambio, a todas las organizaciones y compañías, producto de que vamos a perder el trabajo de los últimos 10 años que hemos hecho en activar la empleabilidad femenina. Probablemente vamos a retroceder unos 10 años. Se hace crítico y fundamental que los agentes de cambio con enfoque de género estén dentro de las compañías. ¿Qué hablamos cuando hablamos de enfoque de género? ¿Ya? Muchas veces la gente se burla, lo toma con mayor o menor interés, ¿ya? Lo que estamos presentando, pero de alguna forma cuando nosotros hablamos de género hay que informarnos. Cuando hablamos de género hablamos del conjunto de ideas, representaciones y prácticas, prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde las diferencias anatómicas entre ser hombre o ser mujer. Por lo tanto, género es distinto a sexo biológico, ¿ya? Género es lo que la sociedad construye alrededor de lo que significa ser mujer o significa ser hombre. Por lo tanto, ser mujer en Chile no es lo mismo que ser mujer en la India, como ser hombre en Chile no es lo mismo que ser un hombre en Nueva York, porque probablemente la sociedad espere distintas cosas en mayor o menor medida de cada una de estas representaciones. Y el sexo, como siempre señalamos, es de carácter más bien biológico, es con lo cual la característica fisiológica con la cual las personas nacen, si lo pienso de forma binaria, porque también esto podría ser no binario, ¿ya? Y la identidad de género es la vivencia individual del género de cada individuo, es cómo se siente la persona de acuerdo al género y la categoría de género que esta persona tiene, que muchas veces puede estar en sintonía o no en sintonía con el género atribuido socialmente. La expresión de género es como yo expreso esta performance diaria. Por ejemplo, puedo ser mujer y puedo tener una performance más masculina, o puedo ser un hombre y puedo tener una performance o expresión de género más femenina. Es como la gente nos cataloga de acuerdo a la forma de hablar, manerismo, forma de vestir, interacción social, etc. ¿Ya? Y una cosa distinta es la orientación sexual, que es hacia quién yo me siento atraído emocional, sexualmente o afectivamente, que puede ir o no en sintonía con mi expresión de género o identidad de género. Un resumen para que entendamos: género es una construcción social y cultural binaria, comúnmente asociada al sexo biológico. Identidad de género es el género tal como cada persona lo siente, puede corresponder o no al sexo biológico. Expresión de género se vincula cómo mostramos nuestro género al mundo. Y la orientación sexual es la atracción física y emocional erótica afectiva que sentimos hacia otra persona. El sexo biológico es la referencia a aspectos físicos objetivamente mensurables como pene, vagina, hormonas, etc. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de las distintas discriminaciones que los trabajadores y trabajadoras sufren en las organizaciones producto de esta dinámica de los estereotipos de género, es que tenemos que trabajar arduamente en poder cambiarlos. Existe también la heteronormatividad. ¿Qué es la heteronormatividad? El concepto de la práctica de las instituciones que legitima y privilegia la heterosexualidad. Sé que hay dificultades, tenemos una... Heterosexualidad y las relaciones heterosexuales como fundamentales y naturales dentro de la sociedad. Les pido si apagan los micrófonos, por favor, que hay ruido. Les pido si pueden apagar los micrófonos, por favor. Ya.
Los sesgos son ideas preconcebidas comunes y cotidianas que reflejan nuestra visión del mundo y están muy extendidas y resultan universales para la mayor parte de la humanidad, de forma innata como parte de nuestra creencia genética, cultural y ejercen influjo sin que seamos conscientes de ello. ¿Ya? Todo lo anteriormente señalado en cuanto en relación a las cifras significa que todos los sesgos que nosotros tenemos en relación a los estereotipos de género, que los vamos a revisar también, finalmente generan un impacto negativo en la participación de las mujeres en el mundo laboral. Por lo tanto, cuando las organizaciones hablan de tener un enfoque de género, lo que tenemos que tener conscientes son todas estas definiciones que estamos entregando. Los estereotipos son la idea que se transmite sin variación, imágenes por lo que se generan no consideran características individuales de las personas y son ideas que se repiten y representaciones compartidas por la gran mayoría de los miembros en un mismo grupo. Esto genera finalmente los estereotipos y los sesgos, genera lo que llamamos la división sexual del trabajo. ¿Qué significa esto? Que existen roles de género asignados para los distintos trabajos, ya sean considerados como femeninos o masculinos. Por ejemplo, las mujeres en espacios masculinizados tienen menos oportunidades de desarrollo, así también como quizás la participación de los hombres tienen menos oportunidades de participación y desarrollo en trabajos más feminizados. Existen roles de géneros establecidos al mundo del trabajo que finalmente hacen que tengamos contratos de género. Por ejemplo, el hombre es el proveedor y la mujer la cuidadora. Existen jerarquías de valores y diferencias para las tareas femeninas y masculinas. Las tareas asociadas a lo femenino siempre tienen un peor estatus social que las tareas asignadas a lo masculino. Por ejemplo, muchas veces podríamos preguntarnos por qué una parvularia puede tener un sueldo inferior a un ingeniero cuando efectivamente quizás las personas que se encargan de cuidar la sociedad o los futuros agentes de cambio de la sociedad debiesen tener más importancia en el mercado laboral que quizás alguien que cuide un objeto o alguna producción. Sin embargo, siempre es más castigado lo femenino que lo masculino en el mundo del trabajo. Y cuando hablamos de machismo, bueno, se puede definir el machismo como la ideología que defiende la justicia y la superioridad de los hombres por sobre la mujer, exalta las cualidades masculinas como la agresividad, la independencia, la dominancia, mientras estigmatiza las cualidades femeninas como la debilidad, la dependencia y la sumisión. El macho, el verdadero hombre, según la cultura hispana, debe tener ciertas características para la consideración tal como afeminado o hombre a medias, ¿ya? Como sale en la imagen ahí, es como cuando dicen, ¿cómo voy a ser yo machista si yo cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? Si nosotros queremos cambiar nuestras organizaciones, tenemos que avanzar hacia modificar esta cultura organizacional. Como así yo trabajo los cambios de tecnología, como así existe la gestión del cambio en innovación. Si yo quiero cambiar la cultura organizacional de un estado más bien machista a un estado inclusivo y diverso, debo modificar todos los estereotipos y por lo tanto todos los sesgos que están reproduciéndose dentro de mi organización. Pero no solamente a un nivel de política y definición, sino que también debo cambiarla en las acciones cotidianas de la gente que trabaja en la organización. Por lo tanto, el cambio cultural con enfoque de género va a significar un doble desafío para las personas que estén liderando este cambio dentro de la compañía o fuera de esta, porque necesitan estar ampliamente entrenadas e informadas, primero, en cómo se genera estratégicamente la gestión del cambio dentro de la compañía, segundo, poder identificar la discriminación directa y la discriminación indirecta que se reproduce dentro de mi compañía y también erradicar todas las prácticas que luego podamos blindar a través de políticas, procedimientos y procesos efectuados con enfoque de género. Entonces, de alguna manera, la invitación es que entender que un cambio cultural con enfoque de género requiere no solamente de un cambio tecnológico, como podría ser cambiar una tecnología, sino que yo le voy a pedir a mis trabajadores y trabajadoras que cambien en lo más profundo de su ser. Por lo tanto, la idea es generar un liderazgo transformacional porque voy a ir más allá de lo técnico. Voy a hacer que los trabajadores y trabajadoras se cuestionen cosas que han estado instauradas por años en cada uno de ellos, ¿ya?
Acá traje algunos ejemplos de algunas situaciones que puedan ser más bien generadoras de estos estereotipos. El patriarcado, cuando hablamos de patriarcado, nosotros hablamos de que históricamente se vio al padre como el jefe de familia, como la persona con autoridad dentro de la organización o dentro de la institucionalidad, y eso se reprodujo en los espacios de trabajo, de acuerdo a la división sexual del trabajo. Se reprodujo que el hombre fuera el centro de las miradas, el centro del foco y análisis de todos los procesos de la compañía. Los micromachismos es un concepto que estudió Luis Bonino, habla de la práctica de dominación y violencia masculina que existe en la vida cotidiana en el orden de lo micro, como dice Michel Foucault, de lo capilar, de lo casi imperceptible. Entonces queda al borde de la evidencia porque las personas no se alcanzan a dar cuenta si existe o no existe. Son microabusos, microviolencias que procuran que el varón mantenga su propia posición de género en una red sutilmente atrapada que quedan las mujeres. Micromachismo típico en las organizaciones es, por ejemplo, cuando las mujeres sirven el café, cuando las mujeres toman nota, cuando pueden, a través de no la intención, discriminar a las mujeres en alguna forma. Ya la violencia de género en Chile puede ser expresada de manera más fuerte, como lo que estamos viviendo actualmente, y el fuerte aumento de violencia intrafamiliar que existe durante el periodo de confinamiento. Son situaciones que nos han llevado a entender que necesitamos hacernos cargo de estas cifras, ¿ya? No podemos seguir haciendo caso omiso. Y cuando uno piensa que quizás las generaciones han cambiado, bueno, no es tan cierto. En el 2018, 3.270 adolescentes fueron atendidos en centros de salud pública por ataques sexuales o agresiones de sus parejas. Y una vez más, las mujeres son las más afectadas, ¿ya? En cuanto a las cifras, podemos ver que 1.113 jóvenes, 348 hombres y 765 mujeres reportaron agresiones de los pololos de las parejas. Entonces, por lo tanto, tampoco es cierto que si no exigimos un cambio cultural que sea trascendente, las cifras van a cambiar por sí solas. Actualmente los jóvenes pueden querer generar una cultura distinta, pero lo cierto es que las cifras dicen que sigue la violencia. Y ahí podemos ver algunas cifras de violencia intrafamiliar, que es lo que está ocurriendo ahora. Los hombres también sufren violencia, no lo vamos a negar, ahí están las cifras, pero las mujeres efectivamente son las víctimas de esta situación, producto de la sociabilización de género que existe actualmente, donde se les exige a los hombres ser violentos y las mujeres reciben esta violencia. ¿Ya? Existen algunas bajas y aumentos que explican algunas dinámicas que están ocurriendo ahora, como el aumento de la violencia psicológica, y disminuye la violencia sexual levemente, pero hay un aumento de violencia psicológica en las parejas. Por lo tanto, la violencia de género se afecta a todas las mujeres por el mero hecho de serlo, constituye un atentado contra la integridad y la libertad de las mujeres, independiente del ámbito en que se reproduzca. Se naturaliza, como hemos conversado, sabemos que Rita Segato, la investigadora, dice que cuando se les pregunta a las mujeres si se ha sufrido violencia doméstica o cualquier violencia de género, las mujeres señalan que no, pero cuando se caracterizan las violencias, se describen, las mujeres empiezan a reconocerlas. En este caso también ocurre en las organizaciones con el acoso sexual. Cuando se les pregunta en encuestas si han sufrido acoso sexual, las mujeres dicen sí o no, pero la reportabilidad es mucho menor que cuando se dice te han saludado sin estar de acuerdo, te han tomado el cuerpo sin estar de acuerdo. Si uno comienza a describir cada una de las acciones, siempre la estadística aumenta la reportabilidad de acoso sexual, al igual que la violencia de género, ¿ya? Sabemos que existe violencia física, que es la que se representa a través de cualquier daño que se genera a la mujer, violencia psicológica, que se caracteriza no a un nivel físico, pero sí la víctima puede ser humillada, menos valorada, atacada psicológicamente, con humillaciones, amenaza, coacción, desprecio, desvalorización, y violencia sexual, que es cualquier situación forzada o coaccionada para llevar la actividad de índole sexual en contra de la voluntad, o bien que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. La violencia estructural o institucional, que es la reproducida por acción u omisión de las entidades encargadas de proteger también a las personas, como las organizaciones o el Estado,
La violencia económica es cuando se controlan los recursos de la pareja, y la violencia social, que es el control de las víctimas en cuanto al aislamiento social de estas personas también. Acá hay otra expresión que suele presentarse en las organizaciones, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, el mansplaining. Es cuando un hombre te explica algo que usualmente las mujeres ya saben. Este término viene de la autora que hizo y la creación del texto de mansplaining, donde un hombre toda la noche le rebatía una idea que ella precisamente era la que era autora de ese libro, y él le trataba de explicar y cuestionar su libro. Cuando hablamos de igualdad de género versus la equidad, es importante que veamos este monito, porque a veces las personas tratan de generar igualdad sin entender lo que es equidad. Y equidad es tratar de nivelar los aspectos que han estado anteriormente vulnerando a la mujer, dejarlos en un espacio más equitativo. Y cuando hablamos de equidad de género, lo que tratamos de buscar en las organizaciones, bueno, es la conciliación y la equidad entre los estereotipos de género, fomentando, por así decir, las políticas de cuidado, paternidad responsable, corresponsabilidad del cuidado de los hijos en las organizaciones a través de los mecanismos que podamos ejercer, así también como aumentar la participación laboral femenina en los distintos estamentos, y también generar todos los procedimientos y procesos para la no vulneración de derechos de las mujeres en este espacio. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfoque de género, se consideran las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, las interacciones que existen entre nosotros y todas las cuestiones que influyen en el logro de las metas y las políticas y los planes de la organización a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, es un cuestionamiento más allá de la división sexual del trabajo, es pensar qué cosas se han hecho bien o qué cosas faltan por hacer dentro de una compañía o organización que nos llevan a tener los números estadísticos que tenemos actualmente y qué cosas podemos hacer para cambiarlo. Bueno, en grandes rasgos y de manera súper breve, es lo que podemos decir de la gestión del cambio con enfoque de género, es cómo pensamos estratégicamente en una implementación de gestión del cambio que sea consciente que existen diferencias de género, porque de lo contrario no avanzamos. Sigue ocurriendo la discriminación indirecta, en ninguna parte nos van a decir que por ser mujer no vas a ser jefa, pero sí existen una serie de acciones que son neutras, como dice Eduardo Camaño, que al ser neutras perjudican a un grupo. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, los procesos de reclutamiento y selección. Se ha visto que las mujeres solo postulan cuando tienen el 90% de los requisitos, sin embargo los hombres postulan con el 40 o el 50% de los requisitos. Entonces hay que entender, producto de las violencias sistemáticas que existen en las organizaciones y previo en la sociedad, las mujeres no siempre se presentan con la misma cantidad de atributos al cargo, pero porque lo sienten así desde antes. Entonces, la discriminación no siempre es directa, como señalamos, puede ser indirecta. También pasa en los cursos de capacitación, que si yo lo pienso de forma indirecta, cuando hacen los cursos los fines de semana, y si ya nos dimos cuenta con enfoque de género que las mujeres son las que más cuidan a los hijos en promedio de horas, y la casa y los terceros, y yo hago capacitaciones que utilizo los sábados y los domingos para hacer capacitaciones, probablemente las mujeres vayan menos a esa capacitación. Entonces, eso es mirar cada subproceso con, de alguna manera, con el enfoque de género. Algunas buenas prácticas que se están ejerciendo son, por ejemplo, tanto a nivel internacional como nacional, si yo quiero fomentar el cuidado de los niños por parte de los padres, empezar a entregar políticas que puedan dar postnatales más amplios para los padres de forma voluntaria. Hay empresas que implementan 5 semanas de postnatal para el padre, y así también fomentar a las mujeres en otros espacios más que han sido invisibilizadas. Poner cuotas para ciertos cargos y generar más participación femenina en los distintos niveles. Para esto es que ustedes necesitan hacer un diagnóstico con enfoque de género con KPIs exclusivos de sus compañías, porque cada empresa y cada compañía va a tener algún indicador específico que trabajar, y por lo tanto necesitan esta sensibilización de entender que con los lentes que estábamos mirando anteriormente, la gestión del cambio
no es la misma que necesitamos para este enfoque, porque hay que aplicar enfoque de género en la gestión del cambio para poder generar un impacto en los KPI de forma positiva. Quiero dejar abierto ahora ya todas las consultas que si Ángela me puede apoyar. Sí, Carla. Ok, muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy, muy interesante. Harto que analizar y de distintas miradas, porque una cosa es al interior de la empresa y otra cosa es la política pública, que hace también que eso sea un poco más amplio y se pueda aplicar a la empresa. Es súper, no sé, como dicotómico decir que las empresas, claro, las mujeres son más confiables, lo dicen los mismos hombres que manejan las empresas, por ejemplo, pero sin embargo no les damos las herramientas a las mujeres para que puedan tener una equidad de género mayor o mayor sueldo. Sí, son varias cosas que uno podría reflexionar. Bueno, te dejo las preguntas. Sí, podemos ir hablando de las mismas que mencionas, por ejemplo, la política pública, contar que en la experiencia de nuestro diplomado tenemos mucha gente que trabaja en el sector público y está trabajando en esta línea, y desde ahí también han podido darse cuenta de algunas cosas que no estaban siendo bien miradas con el enfoque de género necesario para poder implementar políticas. Por ejemplo, siempre se ha pensado que nos tienen que dar más postnatal y finalmente si nosotros miramos la experiencia internacional, lo que hay que hacer es acelerar que los hombres tengan también más extensión de su postnatal si yo quiero que después se familiaricen con la idea del cuidado de los hijos. Entonces hay políticas que podemos compartir y ver que hay distinciones. Perfecto. Mira, aquí tenemos una primera pregunta de Rodrigo. Dice, ¿qué es lo que define violencia de género versus violencia a secas o solamente? Dice. Bueno, la violencia de género ha sido estudiada como violencia de género producto de la violencia que sufren las mujeres. En los años 70 partió como violencia hacia las mujeres, ¿ya? Luego, cuando la violencia hacia las mujeres comienza a academizarse, a investigarse con investigación aplicada, se toma el enfoque de género porque se considera que efectivamente acá hay un tema importante, que no se puede analizar solo la violencia que reciben las mujeres, sino también a los actores que la ejercen, que en este caso su mayoría son hombres, desde la masculinidad, que también es algo estereotipado. O sea, a los niños de muy pequeños se les enseña que tienen que ser violentos y ejercer violencia sobre las mujeres. Nosotros en la facultad, por ejemplo, en pregrado, preguntamos qué es ser un hombre exitoso y qué es ser una mujer exitosa. Y los hombres usualmente dicen que es tener dinero, que les vaya bien en el trabajo, y ser ojalá un deportista, y tener varias mujeres, ser mujeriego, aparte de la familia, ¿ya? Y las mujeres ponen ojalá tener familia y ser exitosa. Entonces fui investigando esto, vamos en cuarto básico, investigándolo, y en cuarto básico los niños dibujan que un hombre tiene que ser con dinero, la pelota de fútbol y brutal. Claro, exacto. Brutal. Los niños en cuarto básico ya ponen que tienen que ser fuertes y brutales. Entonces, las mujeres usualmente tienen que ser bonitas, tienen que ser buenas, simpáticas, buenas personas. Entonces, a través de la sociabilización es que a través de este estereotipo de género, al hombre se le ha exigido de muy pequeño que no tiene que llorar, que tiene que ser súper sexuado siempre, que tiene que estar orientado a la agresión. Por lo tanto, violencia de género es cuando el hombre la ejerce sobre la mujer. Y es distinta a la violencia secas porque existe todo un ciclo de violencia específico, ¿ya? De hecho, el otro tipo de violencia, por ejemplo, si hay violencia intrafamiliar entre un niño y la madre, o el padre y el niño, si tú desarticulas esa violencia, ya se protege. Pero en la violencia de género, específicamente de pareja, si la mujer se va de la casa, es usualmente cuando es asesinada y vemos los feminicidios en las noticias. Entonces, no es igual, no hay que analizarlo igual. Perfecto, súper claro. Igual hay que hacer una distinción, creo que tuviste en el clavo, porque una cosa es hacerlo desde la edad preescolar, que yo creo que es lo más importante, porque ya estando en la empresa, las personas ya vienen con ese sesgo, como tú bien dijiste. Entonces, es súper importante la educación, y quizás no es una política pública para la empresa, sino que para la edad escolar, como digo. Sí. Súper interesante eso. Se aborda de distintas líneas y también lo importante también es entender que la cultura se hace. Entonces yo trabajando hace 10 años en gestión del cambio con enfoque de género, lo que he logrado darme cuenta es que como se construye el machismo dentro de las organizaciones, cuando la gente se educa, se sensibiliza y se da cuenta, también estos hábitos pueden cambiar. Perfecto. Tenemos otra pregunta.
lamentablemente no se, Seba creo que dice, porque viene con varios números. Dice, ¿es posible identificar algún tipo de secuencia de acciones, procesos necesarios que permitan establecer una base firme para empezar a desarrollar una cultura con enfoque de género y equidad? Sí. ¿Cuál Muy es buena el desde? Dice aquí Seba. Bueno, el desde, siempre cuando hacemos gestión del cambio, tiene que ser la alianza política estratégica dentro de la organización. O sea, si yo voy a generar y liderar una gestión del cambio y no tengo el apoyo de los directores de la compañía, las directoras de la compañía, el compromiso de la alta gerencia, es muy poco lo que vamos a hacer, porque tenemos el desde, es tener la voluntad política de las autoridades y también los recursos para hacerlo. O sea, una gestión con enfoque de género, alguien preguntaba cuánto se demora. Según McKinsey, se demora de 3 a 5 años implementar una buena gestión del cambio con enfoque de género. Tienes que ser resistente, tener la alianza política, ser sistemático. O sea, no basta con hacer una campaña de género y luego desaparecer. Si yo quiero generar un compromiso mínimo de 3 a 5 años y la alianza política de la alta dirección, para mí ese es el desde, para luego poder hacer la política. Sí, perfecto. Aquí M. Calderón dice algo, bueno, que yo comenté un poco antes. Las mujeres somos más confiables y podemos realizar más tareas en simultáneo. Sin embargo, no somos óptimas para los cargos de liderazgo. Bueno, ahí hay una contradicción porque en los cargos de liderazgo, por ejemplo, en situación de crisis, como hemos podido ver, todas las primeras ministras que están a cargo del gobierno, países como Nueva Zelanda, Alemania y otros, han podido generar muchas mejores políticas de contención de la pandemia, y esto también se ha visto en las crisis económicas, en la crisis subprime, en la última crisis asiática también económica. Las empresas que tenían mujeres líderes a cargo estaban mejor preparadas para salir de la crisis, porque las mujeres tienen es estereotipado quizás también, pero las mujeres han sido formadas para tener un pensamiento más a largo plazo, tienen más aversión al riesgo, eso yo lo he estudiado aplicadamente en investigación, por lo tanto toman menos riesgos que los hombres, entonces por eso las empresas que estaban lideradas por mujeres se ven menos impactadas por las crisis económicas, y ya vemos que pueden contener mucho mejor las crisis sanitarias. Por ejemplo, actualmente en Chile hay varios liderazgos femeninos los que han estado liderando esta acción, producto de la capacidad de liderazgo transformacional que ocupan las mujeres, que tiene que ver no solo con mirar mi experiencia, sino que mirar la meta global. Por lo tanto, hay evidencia empírica que demuestra que las mujeres en situaciones de crisis económicas y sanitarias tienen mejor liderazgo para contener la crisis. Mira, qué interesante el mensaje. Después tenemos, aquí me ponen más preguntas y me cambian. Dame un segundo. Ya, Cristian dice, ejemplos de acciones de conciliación con corresponsabilidad que puedas contarnos. Bueno, de corresponsabilidad, creo que lo más importante hay que sacar el 24/7 de las compañías. El 24/7 lamentablemente no funciona para las mujeres. Sí, yo sé que existen 7 horas diarias que las mujeres generan trabajo doméstico. De hecho, yo creo que lo bueno de esta pandemia es que los hombres van a ser conscientes de que el trabajo doméstico es trabajo y mucho trabajo. Entonces, algunas buenas prácticas van en regular las jornadas de trabajo, no hacer reuniones fuera del horario de trabajo, hacer una mirada de enfoque de género en relación a las políticas de corresponsabilidad del cuidado. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en Canadá investigando estos temas, efectivamente mi propio mentor de la compañía tenía un permiso para irse 2 horas antes que lo podía tomar el hombre o la mujer para ir a buscar los niños al colegio antes, durante la semana. Entonces, dejar de trabajar culturalmente solamente en la crianza con enfoque hacia la mujer, que estos permisos sean compartidos para poder promover también que los hombres puedan ser responsables en el cuidado de los hijos. Hay muchos trabajadores que nos dicen que les mienten en las organizaciones y dicen que van a arreglar el auto en vez de decir que van a llevar al hijo al doctor, porque probablemente van a recibir burlas. Entonces hay que trabajar tanto las políticas de recursos humanos de beneficios, de corresponsabilidad, del cuidado, que no estén enfocados hacia las mujeres solamente, sino que sea compartido. Que si tengo un beneficio, las mujeres y hombres puedan tomárselo, también así como regular los horarios de trabajo. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Ilan Tilén, lamentablemente no sé bien su nombre, en relación a la brecha salarial. ¿Cuál es la mejor forma de cálculo que recomiendan? He visto diversidad en este punto y eso dificulta los ajustes a veces. Bueno,
La forma de cálculo siempre tiene que ser aquí al mismo nivel de la brecha. Nosotros preguntarnos un poco, actualmente lo que se hace es sumar la totalidad y dividirla por el número de participantes y sacar promedio. Pero lo que nosotros recomendamos dentro de la compañía es hacer estudios específicamente externos, ojalá, de enfoque de género en brecha salarial, porque también nos hemos dado cuenta que Andrea Betancourt toma eso en el diplomado, que hay cargos feminizados que son menos pagados, pero que no aportan menos a la compañía. Entonces algunas compañías nos dicen, no, pero si aquí ganan lo mismo. Pero sin duda que los trabajos, por ejemplo, de enfermera, puede ganar menos que el técnico que recibe la radiografía. Tecnólogo médico, por ejemplo, claro. Tecnólogo médico, por ejemplo, y de alguna forma el aporte a la compañía es el mismo del cargo. Entonces nosotros decimos que primero la brecha se tiene que calcular como actualmente la calculan internacionalmente, pero dentro de las compañías también se tiene que incorporar el enfoque del perfil del cargo y las bandas salariales. Porque usualmente si yo pido 10 años de antigüedad para alguien, y digo, no hay diferencia porque acá hay banda, pero a veces la misma banda yo ya estoy discriminando salarialmente los niveles que las personas reciben en las compensaciones. Entonces, sí existen dos formas de calcular la brecha salarial, que puede bordear entre el 30% o el 20%, pero yo recomiendo que usemos la internacional, que siempre a nosotros nos deja con un 30%, pero sin duda que dentro de la compañía hay que hacer un doble clic a los perfiles de cargo y ver las bandas salariales también. Perfecto. Gracias, Carla. Eugenia nos dice, ¿es violencia de género también el que se comete hacia las minorías sexuales u otros géneros? Sí, depende también del enfoque. Como les señalo, el enfoque de género parte con violencia hacia las mujeres, termina en los años 70 como violencia de género, pero hay un nivel 2.0 que está llegando ahora, que es reconocer que las minorías sexuales también han sido sometidas por el tema de su orientación sexual y muchas veces tiene que ver con violencia de género, específicamente. Solamente va a depender que hay algunos grupos que no consideran que las minorías sexuales pertenezcan también a la violencia de género, sino lo ven de una forma no binaria. Yo creo en la forma no binaria de verlo, esto no es un tema de hombre, mujer, femenino, masculino, sino que también hemos descubierto que hay una serie de situaciones que no son binarias y que para mí representan lo mismo, porque es una masculinidad violentando a una minoría que no cuadra con esa mayoría en el fondo. Perfecto. Otra pregunta que creo que la abordamos un poquito antes, pero igual te la voy a hacer. Dice, ¿de qué forma se puede incorporar el enfoque de género en las políticas internas o planificaciones estratégicas de los servicios públicos? Porque desde mi experiencia, si, espérame que me puse otra pregunta, si no se parte desde ahí, es muy difícil generar los cambios. Y Llévenes nos pregunta. Bueno, acá hay un punto de inflexión, las políticas públicas tienen que tener enfoque de género, se han trabajado bastante algunas con enfoque de género, pero cuando la política pública es liderada también por políticos específicamente o por ministerios, tenemos que tener encargados que estén capacitados para poner enfoque de género en cada una de estas políticas, porque si no, de lo contrario, no avanzamos. A modo de ejemplo, cuando yo extiendo el postnatal, y no pienso en extender el postnatal del hombre y lo sigo dejando en los 5 días, cuando la mayoría de los países internacionalmente que han avanzado en equidad de género avanzan en una política de género así, generando una extensión para el hombre y una extensión para la mujer. Por ejemplo, en Suecia son 14 meses obligatorios y se los toma 7 meses el hombre y 7 meses la mujer, de forma obligatoria. Esto apalanca, sin duda, que no castiguen las organizaciones solo a las mujeres por la natalidad. Ahora, también es cierto que siempre podemos hacer algo en la organización, porque, por ejemplo, hay muchas políticas o leyes que son hace años, por ejemplo, la ley de acoso sexual, que es la 20.005, fue modificada en el año 2005, y muchas veces nos dicen como, oye, pero recién hay leyes para el acoso sexual. Cuando yo capacito en prevención de acoso sexual, nos señalan, es que ahora quieren leyes para todo. La ley existe en el 2005, lo que pasa es que no ha sido bien implementada en las organizaciones y sensibilizada también. Entonces, una cosa es llenarnos de política y lo otro también es cómo yo estratégicamente y tácticamente puedo implementarla dentro de la organización.
Entendiendo también ahí, alcancé a leer el mensaje de Cristiana Inostroza, que hablaba de los PMG, que son todos los programas con KPI que se puso para cada ministerio, que tienen que demostrar anualmente cómo la política pública desde cada institución está siendo mirada con enfoque de género. Ese ha sido un gran avance, pero sin duda que también tenemos que pensar en lo táctico y estratégico de implementación en las organizaciones, porque si no, ahí se pierde la política. Nos podemos llenar de leyes y de política, pero si no hay fiscalización y no hay una buena implementación de los agentes de cambio dentro de las empresas y las instituciones, no se va a poder implementar. Puede estar escrito en el papel, pero no necesariamente implementado. Exacto. Jimena nos pregunta algo que también lo dijiste, pero sería bueno reforzar. ¿Cuánto tiempo requiere hacer un cambio de la cultura organizacional desde un enfoque de género? ¿Cuáles son los principales obstáculos para transmitir a una cultura con enfoque de género? Bueno, cuando yo hablo de gestión del cambio, todos los expertos en gestión del cambio saben que existen resistencias. Las organizaciones, las personas y la sociedad siempre se va a resistir a generar un cambio. Por lo tanto, cuando yo soy experto en gestión del cambio y además con enfoque de género, cuando yo veo estas resistencias, lo que yo tengo que hacer es abrazarlas y trabajar con ellas la gestión del cambio. A modo de ejemplo, si los hombres de repente se comienzan a resistir, uno tiene que trabajar con los hombres. Como yo he traído varias veces a Miguel Lorente, que es experto en masculinidad, y que ellos también puedan trabajar qué es lo que tienen que cambiar. No solamente las mujeres necesitamos cambiar, el tema de género no es un tema de mujeres, es un tema de la relación entre hombres y mujeres y cómo podemos avanzar hacia una sociedad más equitativa. Eso dice la experiencia, según un estudio McKinsey, que investigó más de 100 compañías con gestión del cambio con enfoque de género, que dura de 3 a 5 años. Y las mayores resistencias son las institucionales. A veces las propias instituciones, en el avance, que es lo natural, comienzan a resistirse y a parar el cambio. Hacer acciones u omisiones que boicotean el cambio. Pero una experta y un experto en género podrían abordar esta resistencia y trabajarla en vez de parar el cambio. ¿Ya? Uno que tiene que tomar, ponerlas en la mesa y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ya no hay coordinación? ¿Por qué desapareció la mesa? ¿Por qué sacamos los recursos? ¿Por qué se acabaron los recursos para seguir avanzando en el cambio? ¿Por qué a veces las encargadas de género rotan tan rápido dentro de la compañía? ¿Qué apoyo necesitamos? Y todas. Son las resistencias que van a poner las empresas, pero las empresas que logran el cambio exitoso, como digo, las 3 claves que yo diría, uno es el apoyo de los líderes de la compañía, 2, ser persistentes en el cambio y tener equipos formados y entrenados para poder liderar este cambio dentro de la compañía. Perfecto. Carla, aquí hay una pregunta súper interesante de Adelaida. Dice, ¿hay hombres también que han hecho el diplomado? Pregunto porque generalmente estos temas de mujeres lo trabajan mayoritariamente mujeres, lamentablemente. Bueno, yo tengo súper buenas noticias. Nosotros hemos podido generar un diplomado bien inclusivo. Tenemos hombres y cada año tenemos más hombres, lo cual nos enorgullece bastante. También así como los buenos resultados que ha obtenido el diploma, tenemos el gusto de decir que salí mejor directora académica y una de nuestras profesoras también salió mejor profesora en el equipo. Entonces creo que no solamente hemos logrado que los hombres participen, sino que también entiendan que no es un tema de mujeres. Por eso también a veces hemos invitado a Miguel Lorente, que es experto en masculinidad hegemónica, porque abordamos los distintos desafíos de este cambio social que requiere que ambos géneros participemos activamente. Sí, buenísimo, Carla. Hay una pregunta desde Facebook que también nos están viendo desde esa plataforma. Esteban nos pregunta, dan ejemplos de violencia en la familia, pero ¿qué ejemplos podrían dar de violencia de género en el trabajo? No llevándolo al acoso sexual, sino que lo profesional en sí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, algunas violencias de género más claras son que uno puede ver, por ejemplo, la invisibilización de las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay si yo saco un KPI simple, cuántas mujeres hay en el directorio, en la gerencia, en los roles críticos, en la cadena de valor crítica del negocio? ¿Cuántas mujeres están tomando decisiones? ¿Ya? Después, el micromachismo, ¿cuántas bromas sexistas yo permito en la compañía? ¿Cuántas bromas de ustedes sirvan el café, tu anota, etcétera? ¿Quiénes celebran los cumpleaños en las compañías? ¿Por qué las mujeres siempre están celebrando los cumpleaños en la compañía? ¿Por qué no los celebran los hombres? Hay expresiones muy micro, como las expresiones que ya acabo de señalar en las estadísticas cuando partí,
un 30% de brecha salarial a un 45% de brecha salarial si yo estudio un posgrado, es violencia. Es violencia también las expresiones culturales de las bromas que puedan existir dentro de la compañía. Es violencia la invisibilización de las mujeres en los cargos de toma de decisiones o la ausencia de ellas en los cargos más críticos del negocio. Y también está la violencia sexual que también se reproduce en acoso sexual. Pero todas las expresiones son violentas cuando nosotros las empezamos a mirar con enfoque de género. Las mujeres son más veces interrumpidas cuando presentan en sus presentaciones. Entonces hay un montón, desde lo más micro a lo más agresivo, que podemos ver en las compañías. Yo he visto varias en mis años de experiencia, como, no sé, que un dirigente sindical diga que no va a hablar en la mesa si hay una mujer que está negociando con ellos. Entonces, si una mujer, por ejemplo, se muestra decidida o levanta la voz, usualmente la van a acusar a la dirección del trabajo. Si un hombre se muestra decidido y levanta la voz, este es el jefe, porque bajo los estereotipos tenemos estas miradas. Perfecto, tenemos aquí, creo que es no, dos preguntas más, dice. Dice Jimena, si el género es una construcción social, ¿cómo empezamos a desconstruirlo? Con mucha educación, cuando hablamos de que se exige una educación no sexista, hablamos de eso, hablamos de la necesidad también de una política pública en base a la educación. Si desde que somos pequeños y pequeñas vemos que, por ejemplo, los libros que leemos, la mayoría son autores hombres, el mundo está mirado desde los hombres. Nos falta una mirada de las mujeres. Existen muchas escritoras, existen muchas artistas que han sido invisibilizadas y bajo nuestra lectura en el pregrado, uno siempre fue invisibilizada en ese aspecto. Entonces, como podemos construirnos socialmente, también podemos desconstruirnos, y existe ahora un montón de ONGs que están con campañas como Las Niñas Pueden, hay ONGs que están trabajando en temas de las mujeres en la ciencia, las universidades están también con cuotas, haciendo acciones afirmativas. Creo que desde una política pública hasta las prácticas cotidianas se pueden desconstruir con educación. Con educación y entender que el problema es de hombres y mujeres también, ¿ah? Porque los hombres también, donde se les enseña a ser más violentos, a estar menos conectados con sus emociones, sufren más ataques cardíacos, se suicidan más cuando pierden el trabajo, están desconectados de su familia. Yo creo que tomando la perspectiva, los hombres también sufren un poco desde su lugar de privilegio, pero igual sufren esta situación de que los estereotipen a que tienen que ser de cierta forma hombre y las mujeres de cierta forma mujer. Perfecto. Rosita nos pregunta, que creo que es la última pregunta, dice, ¿cómo se podría abordar casos de violencia intrafamiliar cuando ambos son parte de la organización? La violencia intrafamiliar siempre es responsabilidad de quien la ejerce. Nosotros no podemos neutralizar esto como señalando, bueno, ambos trabajan acá, no. O sea, evidentemente siempre hay un carácter de alguien está siendo abusivo con otro. Las organizaciones cada vez avanzan más en esta línea. Recuerden la norma de conciliación, equidad de género, la NH 3262, que están implementando desde el año 2012 las organizaciones, que es una norma que tiene el carácter ISO 9001, 18001 del INN, que en el eje 7 habla de las políticas de prevención y contención que tiene que hacer la organización para casos de violencia intrafamiliar, entendiendo la dificultad y lo desafiante que puede ser que la pareja pertenezca a la institucionalidad. La institucionalidad hoy día tiene una responsabilidad en términos de controlar la violencia intrafamiliar de género. Puede ser desde una asesoría, una intervención, sensibilización, campañas. Ustedes pueden ir de lo más mínimo, que es poner en los correos electrónicos abajo que no están a favor de la violencia de género, hasta si tienen recursos, poder hacer cursos de sensibilización en distintos grupos y si ya saben de un caso específico, poder intervenir con ayuda a esa pareja antes que pase algo peor. Claro, perfecto. También me preguntan en relación al diplomado nuevamente, que dicen que si había algún hombre que haya hecho el diplomado, también lo preguntan al revés. ¿Hay algún profesor hombre que dicte clases en el diplomado? No. Miguel Llorente, que en el fondo es un charlista invitado, ¿cierto, Carla? Pero preguntan en el tema de por qué solo mujeres. Solo mujeres, en este caso, porque usamos discriminación afirmativa en términos de que en la universidad existen como 140 profesores y probablemente, no sé, 10 profesoras. Entonces, los espacios que trabajamos siempre estamos haciendo acciones afirmativas con la esperanza de algún día poder llegar a ser 50 y 50.
Pero también acá por algo bien técnico, yo trabajo, y si pueden ver el currículum de cada una de las profesoras, con las mejores, ¿ya? Y los mejores, si hubiesen existido. Yo debo reconocer que hice la invitación a un profesor específicamente que trabaja en temas de compensaciones y por tiempo no pudo participar, pero acá no se trató de solamente tener una cuota afirmativa, sino que también de trabajar con las mejores. Y con más de 10 años de experiencia trabajando temáticas de género en organizaciones, son mujeres. Así que mientras yo no tenga el 50% de la planilla de la facultad hombre y mujer, creo que voy a seguir trabajando con las mejores también. Pero Okay, existen varios hombres de alumnos. sí, es importante porque también los alumnos se pueden sentir, no sé, que le están llegando la información solo de mujeres y quizás habría que tener el equilibrio. Bueno, ahí es un tema quizás para largo para hablar, pero hasta ahora el diplomado ha salido súper bien como está, y bueno, si hay hombres que se quieran incorporar al futuro, obviamente tú lo vas a considerar. Claro, si me consiguen un nombre de experto, me lo envían, ni un problema. Si tiene el nivel que pedimos, ni un problema. Perfecto, Carla. Mira, aquí Javi pregunta sobre otro tema del diplomado. Dice, ¿el diplomado aborda organizaciones en general o hay un foco también hacia organizaciones públicas y privadas y sus características particulares? Una buena pregunta. Ha sido súper interesante el diplomado porque tenemos experiencia con público y privado. Llega mucha gente de los ministerios, mucha gente también de empresas, mucha gente consultora externa que quiere formarse en estos temas para intervenir en organizaciones. Por lo tanto, ha sido bien mixto y lo interesante, como les dije, si ustedes ven los currículums de las profesoras, todas tenemos experiencia en abordaje y asesoría a empresas públicas y privadas. Por lo tanto, eso también nos permite entender desde la dirección del trabajo a cómo funciona la Contraloría General de la República, todas las resistencias que podemos encontrar en cada una de las dos culturas y también cómo podemos intervenir en cada una de ellas. Perfecto. Carla, bueno, no hay más preguntas, ya se nos acaba el tiempo. También quiero comentarles a todos que el diplomado que dirige Carla Rojas, que es Perspectiva de Género para la Gestión de Organizaciones, comienza el próximo 21 de julio. Para quienes estén interesados, como les dijimos, mañana les vamos a enviar la presentación, la grabación y la información del diplomado en caso que estén interesados, y van a ir los datos de Daniela Mandujano, que es la ejecutiva también. Carla, no sé si quieres dar algunas palabras finales para despedirte. No, muchas gracias, de agradecer toda la participación. Sé que es un tema que está bastante desafiante. Los invito a todas y todos a que seamos parte de este cambio cultural. Como dije anteriormente, hombres y mujeres somos perjudicados por estas dificultades y estas diferencias, así que la idea es que podamos avanzar, pero con todos los conocimientos técnicos, legales y estratégicos que nos permitan generar un cambio y un impacto para que deje de ser una intención y pasemos más a la acción. Muchas gracias a todos. Perfecto. Carla, bueno, aquí te dejan muchos saludos, felicitaciones, así que muy interesante tu charla. Los dejo todos invitados a revisar un negocio con nuestros programas. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Chao. De crisis es cuando más debemos prepararnos. Es por esto que en UNegocios de la Universidad de Chile nos adaptamos a la adversidad, haciendo nuestros diplomados, cursos y capacitaciones presenciales ahora en modalidad de clase virtual, con nuestros académicos absolutamente en vivo. Porque nuestro objetivo es que te sigas perfeccionando en un negocio por ti, nada nos frena. En tiempos complejos, adáptate, prepárate. Negocios de la Universidad.